Nosotros en esta mañana justamente topar un tema acerca de lo que actualmente estamos leyendo en nuestras redes sociales y que no es solo un murmullo, sino que es una realidad que están viviendo las naciones al querer implantar leyes aquí en el Ecuador, como en el Perú, como en Paraguay, como en Brasil, como en Chile, como en Uruguay, como en Colombia, en Venezuela, como en toda Latinoamérica y alrededor de todos los países del mundo, hermanos. Porque en todos los países del mundo el enemigo está trabajando por la destrucción de las familias. Y eso es lo que queremos nosotros decirles, que esta ideología de género que están queriendo aquí constituir como leyes para que sean aceptadas aquí en nuestra nación, nosotros como hijos de Dios tenemos que unirnos, primero vivir, luego compartir. Pero estamos nosotros ya seguros que todos estamos viviendo la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, hemos visto la necesidad de topar esto de la ideología de género. Y con este tema, uno creía que eso estaba muy lejos, que eso están en esos países del primer mundo, que acá no va a llegar, porque eso veíamos hace muchos años ya. Y ahora tristemente estamos viendo en esos países del primer mundo que ya se está legalizando, se ha legalizado muchas cosas. Y ha llegado ya a nuestra tierra realmente, a nuestro Ecuador, a Sudamérica. Y también en Sudamérica, en algunos países, en Brasil, han adoptado estos cambios, estos modelos que ahora la humanidad se está inventando, modelos de familia. Hay un solo modelo que es en la palabra de Dios. En el Génesis nos habla Dios. Él crea la familia y habla en Génesis, varón y hembra, hombre y mujer los creó. ¿Para qué? Para que se multipliquen. Ese es el diseño de Dios. Y nosotros como iglesia debemos de estar muy claros, porque el mundo afuera está perdido y está buscando que alguien dé luz. Y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, a nosotros dar luz al mundo que está perdido. Y en esta mañana de eso queremos hablar, y debe quedar muy claro en nosotros cuál es el plan de Dios para la familia. En la Universidad de Texas, una pareja hizo un estudio y publicaron este estudio de estas estadísticas. Dice que hicieron estadísticas en adolescentes que no tenían padre. Estos adolescentes se embarcaron en mayor medida en experiencias sexuales. Y estos adolescentes y esta juventud, dice, tiene más posibilidades de sufrir enfermedades mentales. También se ven envueltos en la droga, en el alcohol. Y también, hermanos, ellos tienen más posibilidades de ser víctimas del embarazo precoz. Porque son niños abandonados, niños que carecen de afectividad, niños que están envueltos en depresión también. Son también muy agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de que están en el pecado. No pueden discernir ellos. Lo que todo hijo necesita, hermanos, es que sus padres principalmente, no maestros, no líderes de nuestra congregación,
pasemos más tiempo con nuestros hijos y ellos buscan nuestra aprobación, hermanos. Miren, esta es la carencia que tienen nuestros hijos en la actualidad, la juventud. Y por eso estos movimientos, miren, el último, bueno, ya viene desde hace algunos años atrás, pero estas siglas que yo revisaba, ¿no? Y todos ahora sabemos de este movimiento LGBTTIQA. ¿Saben cuántos nombres han inventado ahora? Ustedes no se imaginan, pero yo me puse a revisar. L quiere decir lesbianas, G, gays, B, bisexuales, T, transexuales, transgénero, travestis, y la I, intersexuales. Y la Q, que está en inglés, ¿cómo se dice raro? Queers, algo así. Bueno, por ahí me corrigen. Pero esa Q quiere decir raro. Una persona que no sabe qué es un raro. Ese también es ahora otro modelo que está creando el mundo. Imagínense, yo ponía en el internet estas frases para ver todas estas siglas, qué es lo que quiere decir. ¿Y sabe quién explica todo esto? Los mismos homosexuales, las mismas lesbianas, hacen toda su explicación amplio para que les acepten en la sociedad. Y claro, ¿qué es lo que el Señor nos pide a nosotros, como sus hijos? Tener primero el conocimiento de todas estas cosas que el enemigo ha creado. Y segundo, las armas con las cuales nosotros vamos a guerrear contra el enemigo. ¿Y cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios. Con estas armas nosotros vamos a guerrear. ¿Para qué? Primero, para estar nosotros muy convencidos y claros de que el Señor creó hombre y mujer. No creó ningún otro sexo. Ninguna otra ideología como ahora está pretendiendo el mundo que se los acepte. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, donde nos habla claramente el Señor del porqué de su ira. Vamos a ir a Romanos. Antes de eso, Romanos 1, 18. Pero antes de esto, en esta mañana queremos que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Como decíamos, el mundo, la sociedad afuera quiere confundir. Y muchas veces el pueblo cristiano también se está confundiendo. Pero nosotros debemos ir a la palabra de Dios. No se olvide, el modelo perfecto. Y grabar y que queden grabado en nosotros muy claro los principios de Dios para la familia. ¿Cuáles son? ¿Y qué modelo vamos a seguir? Vamos a ver ahora sí en Romanos 1, 18 hasta el 32 vamos a analizar, y que el Señor sea hablándonos, el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, y vayamos formando y entendiendo lo que Dios ya estaba advirtiendo hace muchos años a través de Pablo. Dios ya está advirtiendo, porque la palabra de Dios era para antes, hoy y en el futuro. La palabra de Dios es muy clara, sus advertencias están aquí. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que Dios quiere que aprendamos, y nosotros no nos puedan confundir, no nos puede engañar el enemigo, porque sabemos que esos son acechanzas del diablo, engaños del diablo a través de esta gente. Sí, son personas que son utilizadas como instrumento, inclusive para la economía, inclusive para explotar económicamente.
Porque a esta gente que le hacen creer que tiene que cambiarse de género, de sexo. Miren, primero, son operaciones muy costosas y de por vida les incitan a que tomen hormonas que igualmente son costosas. Esto es un complot realmente. Y así, y muchos, como no saben, sí, déjale nomás, así ha de ser, es que él decidió cambiarse, y comenzamos a aceptar. Pero Dios nos va a hablar en esta mañana. Y la palabra de Dios. Así es, y la palabra de Dios en Romanos 1, 18 al 32. En algunas versiones, en la palabra de Dios, nosotros tenemos la Reina Valera, dice la culpabilidad del hombre. En otra versión dice la humanidad, toda la humanidad ha obrado mal. Toda la humanidad. O sea, aquí no podemos admirarnos y decir, ay, solo ellos. Porque el pecado para Dios es pecado. O sea, nosotros no vamos a segregarlos y a señalarlos. Lo que aquí el Señor quiere es que veamos que el hombre es culpable. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Imagínense esto, hermanos, es tan clara la palabra de Dios
Y cuando uno vuelve y vuelve a leer, el Espíritu de Dios le va revelando lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Primero, tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a arrepentirse. Estar atento a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo aquí en la palabra, porque quiere que nosotros seamos ahora ese medio de bendición a estas personas que están perdidas, y no quedarnos cruzados los brazos como meros espectadores. En las reuniones de los pastores, hermanos, ellos reconocen, muchos reconocen que se quedaron encerrados en los templos, solo cuidando este poquito de personas. Pero sabe, nuestra congregación no ha sido así. Nosotros hemos impartido el curso para matrimonios, hemos impartido el curso para padres. Esta congregación se ha caracterizado por cuidar la familia, por poner estos principios en los matrimonios que nos previenen, hermanos, de estar en divorcios, de que nuestros hijos queden abandonados. Eso hemos estado practicando desde que esta congregación se fundó, hermanos. Hemos estado invirtiendo todo el tiempo en las familias. Y eso queremos, que ustedes no se queden acomodados, hermanos. Que también ustedes se pongan esa armadura de la fe y podamos salir juntos a luchar por nuestras familias. Porque son nuestras generaciones las que van a sufrir esta ideología de género, estos cambios que la sociedad está trayendo, hermanos. Nosotros les retamos a ustedes, porque desde hace muchos años nosotros compartimos el curso para matrimonios. Pero ¿saben? Cuando les pedimos que a una pareja se entrene, hay 1000 pretextos. Están ocupados, están trabajando, no hay tiempo. Yo creo que es hora, hermanos, de que si usted es matrimonio, de que si usted es casado y tiene hijos, tiene que ya pararse junto a nosotros en la brecha y decir ya no más a este pecado del homosexualismo, ya no más al pecado del divorcio, ya no más al pecado de infidelidad, de todo lo que está trayendo el mundo, hermanos. Nos hemos acomodado y eso reconocen acciones pastorales hacia este movimiento gay que se va a tomar ahora. Los pastores se están reuniendo, no importa de qué denominación seamos, es un solo objetivo: la familia, hermanos. Y es atacada la familia desde el principio. Desde el principio fue atacada la familia por Satanás. Él no quiere vernos juntos. Él no quiere que haya aquí una buena relación. Él quiere división. Y cuando hay división, todos nuestros hijos son heridos. Así es que vamos a analizar, hermanos, la ira de Dios, cómo se ha manifestado desde el principio la ira de Dios sobre las generaciones anteriores. Entonces, en el versículo 1:18 vamos a comenzar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con las injusticias, la verdad. Porque hasta ahí el 18 nomás. Entonces aquí estamos viendo que habla de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir con esto de la ira de Dios? Es una expresión de justicia y de amor, porque Dios es justo. Muchos dicen, pero ¿cómo la ira de Dios? Si Dios es amor, pero Dios es justo. No se olvide, Dios no quiere que andemos en inmoralidad. Dios es un Dios justo, que viene la ira de Dios, la ira contra el pecado. Y eso es lo que estamos diciendo.
hay un grupo vulnerable que son estas personas que no tienen una identidad muy clara. Y si es que nosotros no hablamos claro, viene esta ira de Dios. Viene esta ira de Dios. Los padres no hemos hecho nada en el hogar. Estábamos diciendo, muchas personas esperan que afuera, en las escuelas, les enseñen. Que en las iglesias, y si vamos a la congregación, ahí mandemos a los niños a la escuela dominical, ahí que les enseñen. Ahí los pastores, los líderes que hablen de eso. Y nosotros, casa adentro, somos los responsables. Dios nos está llamando a los padres, y en especial el papá debe dar la identidad a los hijos. Por eso habla de la ira de Dios. La ira de Dios es el enojo de Dios contra todo pecado. Y no solamente estamos hablando de este pecado de pecado sexual, es todo pecado. Dios viene a reprendernos no solo por estos pecados, todos los pecados, no se olviden, todos los pecados. Y vamos a ver Efesios 5:6. Aquí también nos no le pierda en Romanos. Vamos a ir viendo versículos que refuerzan lo que está diciendo Romanos. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Todos, hermanos, todos nosotros estamos dispuestos a instruir a nuestros hijos ahora, como hijos de Dios. ¿Sí? Cada uno ahora es responsable de instruir al niño en la palabra de Dios, para que cuando sea viejo, anciano, nunca más se aparte de ese camino hermoso que es el Señor, que es vivir en santidad. Instruya al niño, padre, instruya a sus hijos. En Éxodo 4 también vamos a ver que hay personas que están hablando mal o que están en pecado. Éxodo 4, los primeros libros, Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él habla bien, Aquí está hablando del enojo de Dios contra Moisés cuando hablaron mal, ¿no? Mire lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Moisés era un hombre escogido de Dios, y también Dios se enoja. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una orden, y Moisés dice: no puedo ir a hablar con el faraón, soy un poco tartamudo. Y Dios se enoja con el hijo. Entienda usted, se están enojando con el hijo. ¿Cuánto más con la gente que no son hijos? A los hijos también reprende. Se está enojando con con Moisés, y le dice: ahí te mando a tu hermano, él va a hablar por ti, ya que tú no quieres. En otras palabras, padres, Dios nos está diciendo: nosotros los padres somos responsables de guiar a nuestros hijos. No esperemos que nos llame la atención el Señor mismo. Nosotros somos los responsables. Aquí está hablando el Señor, como habló a Moisés. Y entonces, todos, ahora nosotros, tenemos que estar obedeciendo,
para poder estar fuera de esa ira de Dios, ¿no es cierto? Es aquí lo que nos está recalcando el Señor en todo este pasaje, es que conozcamos y no descuidemos esta relación con Dios. De que no nos descuidemos, porque en el rato menos pensado estamos fuera de la relación con Dios. Cuando usted se queda muy acomodado, muy tranquilo, el enemigo lo saca de la presencia de Dios. Y ahí es cuando viene el acusador, el enemigo, le pone la tentación, y es facilito a las personas caer en pecado cuando no está en una íntima relación con Dios. Aquí también vemos que en el pasado, dice, en el pasado se rebelaron, y la ira y el odio de Dios respecto al pecado, ¿hubo qué? Hubo un diluvio. ¿Por qué hubo diluvio? Habla de la maldad de la gente. Habla cómo estaba en esos tiempos del mundo. Y la ira de Dios se convirtió en un diluvio para terminar con la humanidad. Dios dijo, el mundo se ha pervertido tanto que necesitamos exterminar. Pero claro, gracias a Dios, hubo una familia que siguió la palabra de Dios. Dios tuvo misericordia de una familia, de Noé, su esposa, sus hijos. Él era íntegro. Él caminaba con Dios. Y eso es lo que quiere ahora. En este tiempo la iglesia, nosotros. ¿Será que viene la ira de Dios? Por supuesto, eso nos está diciendo. En la antigüedad ya demostró Dios con el diluvio. Nosotros conocemos eso. En Génesis está, para que lo lea. Y era por la maldad de la humanidad que pasó esto. Y ahora en la actualidad, ¿cómo estamos siendo invadidos? Aquí en el verso, ¿no? Cuando dice en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está hablando de la homosexualidad, está hablando que en este momento, en este tiempo, la ira de Dios lo ha entregado a las personas a la impureza sexual, a estas personas que desobedecen, a pasiones vergonzosas. Eso está diciendo en el verso 24. Los entregó, Dios los deja. A esta gente que no quiere obedecer, a las personas que ya se les habla, que se les invita, que viendo que están en pecado nosotros estamos compartiendo y diciéndoles y orando por ellos. Vea, hermano, deje el pecado. El Señor odia el pecado, pero a usted lo ama. Pero esas personas no obedecen. ¿Y qué hace Dios? Los entrega, dice, los entrega. 24. En el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Clarita es la palabra, hermanos. Una vez dice, pero era solo un momentito de, ¿cómo saben decir? Una canita al aire, un desliz. Le quieren poner cualquier nombre al pecado de infidelidad, a cualquier pecado sexual, a cualquier pecado sexual le quieren poner un nombre para ahí adornarle, para no hacerle tan fuerte como Dios está diciendo aquí. ¿De dónde nacen estas pasiones desenfrenadas? De ahí, de su propio corazón, por la concupiscencia, dice, de sus corazones. Entonces, hermanos, tenemos que analizar y ponernos a pensar, primero en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está nuestro caminar siendo íntegro? Yo no ando en pecado sexual. Yo no tengo pecado oculto.
cada uno tenemos que estar limpios delante de Dios. Él nos limpia. Jesús ya pagó el precio, hermanos. Necesitamos, y miren, ahora la juventud, yo puedo decirles, hermanos, nosotros podemos decirles, porque tenemos muchos grupos, parejas, pero hemos visto cómo son atacados ahora por el internet los matrimonios. En el internet fácil pueden encontrar pornografía. Los hijos jovencitos pueden estar ya en pornografía. Los niños ya están en pornografía, hermanos. Padres, atentos. El enemigo ataca sutilmente. Ya está la juventud. Hace años nosotros recibimos un taller, unas conferencias, y nos daba las estadísticas Josh McDowell, cómo los niños están atacados por medio de la pornografía, por el internet. Es facilito, aplasta un botón y ellos están ya en la pornografía. En la televisión uno se sienta a ver algún programa para hacer una propaganda, ya pasan mujeres desnudas. Para hacer una propaganda de un chicle, de una gaseosa. Imagínense, ya eso es depravación sexual lo que estamos viviendo. Por eso es que nos toca a nosotros como padres cuidar a nuestros hijos, y eso nosotros les decimos a los matrimonios. No trabaje tanto, mamá. No vaya a estar sacándose el aire, trabajando para tener el mejor carro o un mejor vestido o una mejor casa. ¿Sabe? Ocúpese de cuidar a los hijos. La mamá tiene que cuidar al niño. La mamá. Dios creó a la madre para cuidar a los hijos. Cierto es que mi esposo me ha ayudado, pero es mi responsabilidad, mamás. Deje de estar trabajando tanto y cuide a los niños. De hambre no se va a morir, porque tiene un padre proveedor. Y tal vez si es que hay una madre soltera, tiene un papá proveedor también. No trabaje tanto, no le dé tantas cosas a sus hijos. Cuídelos. El enemigo está atacando. El enemigo está destruyendo a nuestros hijos. La pornografía se ha metido por todo lado. Jóvenes, por favor, cuiden sus ojos, cuiden lo que ustedes ven, cuiden lo que ustedes escuchan. Esto del Señor aquí nos está alertando. Por eso viene la ira de Dios. Y a nosotros nos va a llamar y nos va a tomar cuentas el Señor. ¿Qué hiciste? Especialmente al varón. ¿Qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Y a mí también. ¿Qué hiciste? ¿Y dónde estabas? Yo trabajando, Señor, haciendo bastante dinero. Yo trabajando. ¿Por qué me quieres tomar cuentas? Sí, yo estaba bien ocupada. Eso, vean, amadas mujeres, esposas. Aquí hay muchas esposas que yo sé que trabajan. Trabajen en su casa. Trabajen por sus hijos. Esa es la mejor bendición que nosotros vamos a recibir. La mejor herencia que les vamos a dar también a nuestros hijos. El dejarles un legado, la instrucción de su palabra. La instrucción que ven aquí, el ejemplo, que a pesar de tener problemas, nosotros dijimos, nunca nos vamos a divorciar. Por más grande que sea el problema, por más grande que sea la dificultad, nunca nos vamos a divorciar. Eso tiene que ser el compromiso de cada matrimonio. Nunca, hermano, piense ni que se le pase por aquí, porque para los hijos de Dios no existe la palabra divorcio aquí en la Biblia. No, aquí hay solución, aquí hay un Padre amoroso, un Padre poderoso que nos va a ayudar. Amén.
Él nos da el perdón para poder aquí seguir adelante. Amén. Amén. También habla de la ira de Dios en el futuro. También nos está diciendo aquí, la ira de Dios se manifestará, su ira contra los impíos de este mundo, mediante la gran tribulación. Va a haber una gran tribulación y debemos estar muy claros. No es que eso está ahí de más. Nos habla la palabra de Dios que viene un día del juicio, de la gran tribulación. ¿Para quién? Para los pecadores, para los que no han aceptado a Jesucristo. Porque sí, nos está llamando la atención, pero también nos da una salida. ¿Quiénes son los que van a quedarse en esta gran tribulación? Los que no han aceptado a Jesucristo como el Salvador. Y no solo como Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Porque todos queremos la salvación, pero no queremos que sea el Señor de mi vida. No queremos que nos controle. No queremos que nos diga, esto no, el pecado no. Déjame, Señor, yo sé lo que hago, pero la salvación sí quiero. Dios nos quiere dar la salvación, pero también quiere Él ser el Señor de tu vida, el Señor de nuestra vida y de nuestras generaciones. Si no, viene la ira de Dios en el juicio. No se olvide, en el futuro viene y no está muy lejano. Así es, como nos habla Marquito, nuestro pastor. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos ver? ¿Qué más queremos ver? Para que usted se dé cuenta y salga del pecado que esté y camine con el Señor, obedeciendo. Y no solamente para usted, sino para nuestras generaciones. ¿Qué vamos a estar pasando a nuestros hijos? El pecado. Eso vamos a pasar. No, más luego me de arrepentir. Es tiempo. El Señor nos está llamando la atención a sus hijos, a la iglesia. Es tiempo de reaccionar. No esperemos hasta que venga el juicio. Sigamos. Ya me emocioné. Me emocioné mucho. En el verso 1:21, no le glorificaron. Que dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque no le reconocen a Dios como el Señor de su vida. Tenemos que reconocerle a Dios como el único Señor, como el que se merece la gloria, la honra. En otra parte, en otra Biblia, en otra versión, dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él se merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. A veces tenemos que leer diferentes versiones para que nos aclare un poquito más. O sea, yo digo, ¿qué más claro nos puede decir el Señor? Y dice, y terminaron pensando bobadas. O sea, nos dijo, bobos a los que no obedecen. Aquí está la palabra, bobos. En otros dice necios. En otros dice tontos. Porque el Señor aquí habla, porque su ira al ver el pecado, Él no se queda tranquilo, a Él le duele el corazón. Y entonces terminaron pensando bobadas y se encerraron al entendimiento. La palabra de Dios nos da entendimiento, pero está hablando a los hijos también aquí, pues. Eso te iba a decir, Yoli. Aquí no está hablando a los del mundo. Aquí está hablando a su iglesia, a nosotros.
cuando nosotros creemos, nos enaltecemos, nos orgullecemos y creemos que nosotros somos los que podemos hacer algo. Nada podemos hacer sin el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuidado. Hay varones que están ministrando a mujeres. Cuidado. No debemos estar ministrando los varones a las mujeres. La mujer a la mujer, el varón al varón. Esto está indicando aquí para la iglesia, para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se ve y se ha escuchado mucho. Y esto lo que está, el momento que uno se está enorgulleciendo y creyendo y dándose la gloria a uno, ahí Dios mismo así es, hemos visto y se ha escuchado. Justo, esto es lo que el diablo quiere. Pecado sexual de los líderes, de los hombres de Dios. Mucho cuidado, cada uno de nosotros debemos tener cuidado en dar la gloria a Dios y caminar bien con el Señor. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos conforme a simples mortales, conforme a aves, a cuadrúpedos y a serpientes, a reptiles, dice en otra versión. ¿Por qué? Porque se desviaron a adorar ídolos y ya no a nuestro Dios Padre poderoso, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nuestro Dios que es uno solo. Él quiere gobernar nuestras vidas. Entonces, por favor, esto que aquí nos está pidiendo el Señor, no envanecernos, no hacernos necios, sino poner toda nuestra atención a lo que Él nos pide. Recordábamos, estábamos estudiando toda la semana, todo el mes, el fruto del Espíritu, los dones, fue la última semana. Que en nosotros se vea eso, hermanos, se desarrolle en nosotros el fruto del Espíritu. Amor ¿por quién? Por los perdidos, ¿no es cierto? Ahora en este tiempo estamos queriendo en cada uno de nosotros concientizarnos, amor por estas personas que están perdidas, que no saben quiénes son, no tienen identidad. El enemigo los ha confundido. Nosotros vamos a ayudar. ¿Cómo? Muchos de nosotros se nos ha presentado alguna persona así. ¿Cómo le ha abordado? Con el amor de Dios. Yo recuerdo, fui a una peluquería y claro, ¿cómo te vas a ir? Me dijo una persona. Donde los gays, que te toquen nomás el cabello, ya estás inmundo, me dijeron. Ya eres una inmunda. Entonces yo me ponía a pensar, eso hace muchos años. Y yo decía, Dios mío, ¿y dónde está la misericordia? ¿Cómo yo, si no entro a una peluquería así y hay una persona así, cómo yo le puedo hablar de la palabra del Señor? Yo usé ese tiempo que Él me cortaba el cabello para hablarle del Señor. Porque le dije, Dios te ama. Ellos no saben. Ellos están confundidos. Y si alguien les habló, muy poco yo creo que es. ¿Sabe por qué? Porque son las personas más relegadas, a las que uno dice, no, con esa gente yo no me meto. Uy, me voy a contaminar. Yo no le digo que usted vaya a convivir, pero si se le presenta la oportunidad de tener una persona así, tiene que hablarle del Señor. Con la palabra de Dios se ha enfrentado al enemigo, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si alguien de la familia, los hijos, vemos que están, porque ahora hay en otros lados que les permiten? Nosotros como padres tenemos que orar. Nosotros como padres tenemos que dar el modelo y decir, o sea, vamos a amar, por supuesto, no digo que le mande votando al hijo, vamos a amarlo, pero vamos a estar contra de esa actitud, contra el pecado. Tenemos que estar. No podemos aceptar, bueno, le acepto a la pareja de mi hijito y venga, le doy hasta un cuartito.
Eso no vamos a hacer, no debemos hacer. Tenemos que estar muy claros. Tenemos que decirle a nuestro hijo. Y aquí lo que está diciendo desde el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que pasa. Eso es lo que estamos viendo ahora en la actualidad. No se arrepintieron de sus impurezas. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios está entregando a una mente reprobada, a alguien que ya no quiere. Dios les deja así. En el que sigue, ¿no? Dice, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, como es lo natural. Que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ahora, una parte de la sociedad intenta a nosotros convencernos de que las relaciones homosexuales son normales. Eso dicen ellos, eso es normal. Y quieren que ahora, desde muy niños, en las escuelas, ellos también acepten, los niños acepten que eso es normal. Así, entonces nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene, hermanos. Porque si esto ahora está tomando un auge y ellos hacen desfiles y hacen marchas con sus banderas, y están nuestras autoridades diciendo, cierto, pobrecitos, sí, hay que darles todos estos derechos. O sea, tenemos sí que tener misericordia, pero tenemos una verdad en la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes, no tener lástima. Tener misericordia es una cosa, a tener lástima. Y la gente muchas veces lo que tiene es lástima por ignorancia, mas no tiene misericordia. Nosotros estamos convencidos de que como iglesia tenemos que unirnos. Tenemos que permanecer juntos, hermanos, en estas verdades. Que no venga aquí alguna persona a querer aceptar esto. Yo creo que todos aquí estamos muy claros que Dios creó varón y mujer. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad. Dar fruto, un fruto agradable. De nosotros salen los frutos, los hijos, pero hijos con un propósito, para amar a Dios, para servirle a Él, para adorarle a Él. Amén. Nosotros vamos a dar esos hijos a nuestra sociedad. No vamos a dar hijos abandonados. No vamos a dejar eso a nuestra sociedad. Miles de millones se invierte el gobierno, los países, por atender a niños abandonados, a niños con problema, a jóvenes con problema de homosexualidad, de drogadicción. Miles de millones se invierte el Estado para atender estas situaciones tan calamitosas. Nosotros somos responsables de que nuestras generaciones no formen parte de esas estadísticas, hermanos. Queremos una nación grande, una nación fuerte. El Señor nos va a seguir indicando en su palabra que no podemos resistirnos, que no podemos unirnos, a esta forma de la sociedad, que una parte de la sociedad está motivando, incitando a las autoridades a hacer leyes para que se los acepte.
y que ya ellos puedan casarse, adoptar hijos, que ellos puedan adquirir y vivir como el matrimonio heterosexual, con los derechos que tiene un matrimonio. Porque así hemos escuchado, yo creo que ustedes también han visto los testimonios de personas que han crecido con dos padres o con dos mamás. Como homosexuales. Imagínense esos hijos carentes de todo, de todo. No hay una relación afectiva buena. No hay. Eso es vacío. Esas personas tienen, para nuevamente ellos involucrarse en la sociedad, tienen que tener mucho tratamiento. Y nosotros, si tenemos así personas, hermanos, no nos quedemos tranquilos. Busquemos ayuda. Aquí están los pastores. Busquemos ayuda en psicólogos cristianos. Si es que usted ve la inclinación de alguien en su familia que no está actuando de la manera correcta, como un hombre o como una mujer, usted tiene que buscar ayuda. No puede quedarse sin hacer nada. Tenemos que abrir nuestra boca, hermanos. Tenemos que hablar por el mudo, dice la palabra. Porque hay mucha gente que no dice nada, que se avergüenza. Nosotros tenemos a Dios y tenemos la verdad. Amén. Tenemos la verdad. Más fuerte, el aplauso es para el Señor. Él se merece todo nuestra adoración, nuestra exaltación. Esta palabra que hemos dado en esta mañana, queremos que Dios haga guardar en cada uno de nosotros y que ahora podamos vivir bajo estos principios de Dios. No es de Yoli, de José, de los pastores, es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios también es fuerte para los débiles, que nosotros como hijos de Dios debemos estar muy claros. Esto no debe haber en la iglesia, en nosotros. Y porque el mundo va a estar viendo, el mundo va a estar buscando quién, dónde está un modelo a seguir. Dios ya dio hace miles de años. Dios dio un modelo entre el hombre y la mujer. Es el pecado de la humanidad. Es el diablo que quiere confundir y hacernos creer que hay otros modelos, que se puede vivir. Dios ha dado un solo modelo. Ese es el que nosotros vamos a seguir. Pero debemos tener pureza, porque donde no hay pureza, hay contaminación. Y ahí el diablo sí va a enseñorearse sobre nosotros cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas. Esposos, vivir en santidad. Yo sé que estamos en el mundo y ahí hay bastantes problemas, pero Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para decir no al pecado sexual, no a la inmoralidad sexual. Dios dio en el matrimonio. Aquí debes disfrutar la intimidad. Dentro del matrimonio hay una cobertura. Fuera del matrimonio es muerte, es maldición. Que de aquí en adelante, desde esta mañana, hagamos un compromiso con el Señor y guardarnos en santidad, cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y que todos podamos orar esta porción de la palabra en Juan 17, 21, 22. Podemos leer todos, por favor. Juan 17, 21, 22.
17:21. ¿Ya tenemos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice el Señor Jesús. Así como Él es uno con el Padre, así que nosotros, hermanos, podamos ser uno y vivir como un cuerpo de Cristo aquí en nuestra congregación, teniendo la misma mente de Cristo, teniendo el mismo corazón, unánimes, dice el Señor. Con ese entendimiento, hermanos, yo creo que vamos a estar listos con el poder del Espíritu Santo que tenemos ahora. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.